Mira en tu interior y sígueme para saber anunciar la buena noticia hoy en medio de nuestro mundo. Formación Hipona, pensamos en ti. Comenzamos este tema en el que tratamos de presentar lo que es la comunidad cristiana, lo que llamamos la Iglesia, con un breve sumario de los aspectos que vamos a tocar. Muy brevemente, en primer lugar nos preguntaremos ¿a qué llamamos Iglesia? Yendo a las raíces, a los orígenes. Segundo, ¿qué personas formamos la Iglesia? ¿Quién es quién dentro de esa gran variedad que supone la Iglesia? Tercero, su organización, los diversos niveles y estructuras que la Iglesia comporta. En cuarto lugar, nos asomaremos a ese soplo de aire fresco que llamamos el Concilio Vaticano II, que cambió la visión de la Iglesia sobre sí misma desde esas perspectivas que presenta los documentos que emanaron de él. En quinto lugar, reflexionaremos sobre la Iglesia como comunidad en su gran diversidad y, por último, haremos un pequeño decálogo sobre lo que creemos que debe ser una Iglesia de futuro. Comenzamos pues preguntándonos por el origen de la Iglesia partiendo de la etimología. Eclesia, término griego, tiene dos acepciones. Por un lado habla de convocatoria y por otro habla también de asamblea o reunión. Traducido a lo que supone esa Iglesia primitiva, se trata de una reunión religiosa en cuanto que la convocatoria es Dios mismo quien la hace, y así se concibieron esos primeros cristianos como una asamblea convocada por Dios para vivir en común y ser testigos de su presencia en el mundo. En cuanto a los orígenes de la Iglesia, tenemos que decir que una visión tradicional habla de que la Iglesia nació por fundación directa y explícita de Jesucristo, basándose en ese texto emblemático del Evangelio de Mateo 16, e incluso pensando y considerando que Jesús ya tenía en mente desde el principio la fundación de la Iglesia, que ya sabía que iba a fundar la Iglesia. Una visión moderna de los orígenes de la Iglesia, basada en los Evangelios, nos muestra cómo esa visión ya está superada, es decir, Jesús no pretendía fundar la Iglesia, sino una renovación profunda del judaísmo, meter al pueblo de Israel en la dinámica del reino de Dios. Pero sucedió que su predicación fue rechazada fuertemente, sobre todo por parte de las autoridades judías, y así surgió un grupo que se fue separando del judaísmo oficial y que dio lugar a la Iglesia. En conclusión, Jesús no es el fundador de la Iglesia al estilo de los grandes fundadores de otros movimientos religiosos, pero sí es su fundamento, como dice Bonhoeffer. Así debemos decir que la Iglesia procede de Jesús y sin él no se concibe, no tendría ningún sentido, aunque él no tuviera esa intención explícita de fundarla. ¿Cómo nació pues la Iglesia? Podemos decir que el momento inicial es la misma resurrección de Jesús, cuando ese grupo temeroso empieza a ponerse en marcha poco a poco. Y en los primeros tiempos ese grupo funcionó como una secta, un grupo dentro del judaísmo que con el tiempo se fue separando y que sobre todo a partir del año 70, cuando se produjo una radicalización del judaísmo, rompió con la sinagoga y comienza una andadura como realidad religiosa independiente. Y aquí tenemos algunos aspectos importantes que resaltar. Primero, que es tras la muerte de Jesús cuando se inicia ese proceso, siempre con la guía del Espíritu Santo. Segundo, que los apóstoles y sus sucesores tuvieron un papel fundamental de cohesión y en la transmisión de la fe. Y en tercer lugar, que las iglesias locales tuvieron un papel esencial en la organización de esa primera iglesia. Pequeños grupos, pequeñas comunidades en comunicación y en comunión entre sí. Segundo, vamos a las personas. ¿Quién es quién en la iglesia? Toda institución humana necesita una organización para cumplir su misión, y la iglesia también. Pero hay una gran variedad de presencias en la iglesia que a veces confundimos, porque una cosa son los carismas y otra los ministerios. Vamos a tratar de distinguirlos. ¿Qué es un carisma? Carisma significa don, y don es algo recibido, no escogido ni tampoco buscado.
es algo pues gratuito. En este caso, los dones vienen del Espíritu Santo y los carismas son maneras en las que uno puede desarrollar su vida de fe de acuerdo con lo que ha recibido del Espíritu. Así pues, podemos decir que un carisma es un estilo de vida, una manera de situarse en el seno de la Iglesia desde los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente. ¿Cuáles son los principales carismas en la Iglesia hoy? El carisma de los laicos, el de la vida religiosa y el de los ministros ordenados. Vayamos por partes. ¿Qué es el carisma de los laicos? El modo de vivir en la Iglesia, vivir la fe y anunciar el reino de Dios desde la vida ordinaria. La familia, el trabajo cotidiano, son lugares donde uno está llamado a vivir su fe, si se considera o se siente llamado a vivir como laico. No es un carisma secundario ni complementario. De hecho, como nos ha dicho el Papa Francisco, los laicos son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, ni más ni menos, y por tanto tienen que ser tomados en consideración como la parte fundamental de la Iglesia. Tenemos después el carisma de la vida religiosa. Hombres y mujeres que viven su fe y anuncian el Evangelio en el seno de una comunidad y siguiendo los votos de pobreza, castidad y obediencia como signos evangélicos de ese compromiso de vida. Hay dos vertientes, la vida activa, más implicada en labores pastorales, la vida contemplativa, más implicada en la oración y la interioridad, aunque ambas tienen algo de la otra, por supuesto, y con sus ramas masculinas y femeninas. En tercer lugar, el carisma de los ministros ordenados. Puede parecer un tanto contradictorio, queremos distinguir entre carismas y ministerios, como lo que es un ministerio lo llamamos carisma. Bien, todo viene del hecho de que se dio en la Iglesia de forma ya obligatoria desde el siglo XII, pero también antes, el celibato de los sacerdotes, que hace que consagren su vida a Dios de una determinada manera, diferente a la de los laicos y también a la de los religiosos y religiosas, y por tanto tienen ahí un estilo de vida específico. Bien, estos son los tres grandes carismas que hoy por hoy vemos en la Iglesia, que vamos a distinguir de los ministerios. Carisma significa don, ministerio significa tarea, servicio. Y se trata de que el cristiano vea cómo es enviado por el Espíritu, con los dones que ha recibido, a prestar un servicio a la Iglesia y al mundo desde su propia especificidad. Dentro de los ministerios, algunos son ordenados y el resto son ministerios no ordenados. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, el sacramento del orden sacerdotal. Los ministerios ordenados tienen 3 grados, en los 3 casos a través del sacramento del orden. El primero de los grados, en cuanto a, digamos, el orden de recepción, es el de los diáconos. Es la tarea del servicio cristiano por antonomasia, no exclusivo, porque lógicamente todo cristiano está llamado a servir, pero el diácono de un modo especial. Además, los diáconos pueden celebrar los bautismos y también los matrimonios. Hay diáconos transeúntes, que son aquellos que lo son por un tiempo hasta que se ordenan como presbíteros. Estos son siempre célibes en estos momentos en la Iglesia, y hay diáconos permanentes que permanecen así de forma definitiva y en este caso también pueden estar casados. El segundo grado es el de los presbíteros, que son aquellos que son delegados por el obispo para presidir una comunidad local y además pueden celebrar, y fundamentalmente así lo hacen, el sacramento de la Eucaristía y el de la reconciliación como ejes fundamentales de la vida de la fe cristiana. El tercer grado, y el más elevado en cuanto a responsabilidad, es el de los obispos. ¿Por qué? Porque son los llamados a ser sucesores de los apóstoles. Ellos presiden y gobiernan una iglesia local, es decir, una diócesis, y hay que destacar que entre los obispos algunos ejercen su ministerio como arzobispos y uno de ellos, el Papa, por ser el obispo de la diócesis de Roma. Además existen los ministerios no ordenados que no conllevan la recepción de un sacramento específico
y que se dividen en tres grandes bloques: el bloque de la solidaridad, el de la catequesis y el de la liturgia. Los ministerios que tienen que ver con la solidaridad son todos aquellos que promueven la atención a personas necesitadas, sea materiales, sea por enfermedad, sea por privación de la libertad, personas, por tanto, que empeñan su dedicación al servicio de la Iglesia y de la sociedad en la solidaridad. Está el gran ministerio de la catequesis, con la responsabilidad que supone la educación en la fe de nuevos creyentes, y está el de la liturgia, o, por así decirlo, los ministerios de la liturgia, que son muchos y muy variados, que son todos aquellos servicios que se prestan para un adecuado desarrollo de las celebraciones de fe de la comunidad cristiana. Pasamos al tercer aspecto de nuestra reflexión: la necesaria organización de la Iglesia que surge a lo largo de los siglos para que ésta pueda cumplir con eficacia su misión en el mundo. Está a un gran nivel, que es el de la Iglesia universal, que está compuesta a su vez por las iglesias diocesanas o locales, y estas a su vez compuestas por pequeñas comunidades cristianas, entre las que destaca la parroquia. La Iglesia universal es el nivel más amplio, al que pertenecen todos los católicos del mundo entero, que es presidida por el Papa, obispo de Roma, por ser la Iglesia que desde muy pronto ha tenido una preeminencia sobre el resto de iglesias, aunque no deja de ser una entre las diversas iglesias diocesanas del mundo, pero que siempre ha tenido una autoridad desde la caridad con respecto al resto de iglesias. Y por eso el obispo de Roma es quien preside la Iglesia universal. Están después las iglesias diocesanas o locales, que están constituidas por territorios en los cuales se divide la Iglesia universal y que representan en sí mismas a toda la Iglesia. Una iglesia diocesana tiene autonomía en sí misma, lo cual no quiere decir que no haya comunión con el resto de iglesias y con la Iglesia universal y con el Papa de Roma. La preside un obispo, cuya sede es la catedral, y las diócesis se agrupan para mejor funcionar en provincias eclesiásticas. Por eso existen las archidiócesis, que es la cabeza de una diócesis, y el arzobispo, que es el obispo de esa archidiócesis. También hay conferencias episcopales como estructuras de asamblea de los obispos de una nación o territorio, con el fin de optimizar la labor pastoral y también de organizar la relación con las autoridades civiles. En tercer lugar, el tercer nivel es el de las comunidades cristianas, fundamentalmente las parroquias. Son las unidades básicas de la Iglesia diocesana o local. Está presidida por un párroco, que es el delegado del obispo en esa porción del pueblo de Dios, y tiene también órganos de participación para los laicos, fundamentalmente los consejos pastoral y de asuntos económicos. Además de las parroquias existen otras comunidades cristianas, como pueden ser las comunidades religiosas dentro de una diócesis, comunidades de base, movimientos, hermandades y cofradías, que nos muestran una riqueza en la diversidad muy grande en la comunidad cristiana. Otras estructuras comunitarias importantes son los sínodos. Existen sínodos de los obispos, que son convocados por el Papa, órganos de colegialidad para tratar de trabajar la unidad y estudiar algún tema sobre el que hay que ir tomando decisiones, y los sínodos diocesanos, que son algo similar, pero que se organizan en el seno de una diócesis, convocados por su obispo, con participación de los diferentes carismas que en la diócesis se dan. Además, como estructura comunitaria esencial en la Iglesia están los concilios. Es el único órgano que puede definir dogmas y legislar más allá del Papa. Es una asamblea de autoridades religiosas que trata de tomar decisiones sobre asuntos importantes, sea sobre doctrina, sobre costumbres. Y entre ellos destacan los que llamamos concilios ecuménicos, es decir, aquellos en los que es toda la Iglesia universal la que se implica. Hasta ahora ha habido 21 a lo largo de la historia de la Iglesia, el último de ellos, el Concilio Vaticano II. Sobre él vamos a centrar el cuarto punto de nuestra reflexión. En los años 62 a 65 del siglo XX se desarrolló este concilio, que fue un intento de acercamiento y entendimiento de la Iglesia católica, en primer lugar con el resto de iglesias cristianas,
con las que habían ido surgiendo grandes diferencias, también con otras creencias religiosas, y en especial con el judaísmo y el islam, que no dejan de ser religiones hermanas del cristianismo. Y en tercer lugar, con la sociedad, con la que a menudo se producen desencuentros y que en los tiempos del Concilio Vaticano II también vivía una relación de cierta tensión hacia la Iglesia Católica. El Vaticano II fue convocado por Juan XXIII, lo clausuró el Papa Pablo VI y trató sobre todo de buscar la colegialidad. ¿Qué significa eso? Buscar la comunión entre las iglesias locales, sin una sumisión excesiva a la Iglesia de Roma. Escuchar la voz de los fieles que desde las diócesis llegaban a Roma y acoger la gran diversidad que supone la Iglesia. En definitiva, todo eso conllevó asumir la corresponsabilidad en la Iglesia por parte de las diferentes diócesis, de sus obispos, de los laicos, de los religiosos y de todos los ministros ordenados de la Iglesia. De este Concilio Vaticano II surgen una serie de documentos de diferente categoría y valor, entre los que nosotros destacamos la Lumen Gentium, por ser la constitución dogmática que habla sobre la Iglesia. ¿Qué nos dice la Lumen Gentium que pueda ser interesante para conocer en estos momentos? Son dos los aspectos que podemos destacar: la Iglesia vista como misterio de comunión y la Iglesia concebida como pueblo de Dios. ¿Qué se esconde detrás de estas dos expresiones? En primer lugar, lo que dedica la Lumen Gentium en su primer capítulo, la reflexión sobre el misterio de comunión. Superar esa visión que había de la Iglesia como sociedad perfecta a verla como un gran misterio y un misterio que genera comunión. Un reflejo, un icono de la misma Santísima Trinidad que trata de mostrar, usando otra expresión como es la de Sacramento Universal de Salvación, que también nos expresa claramente el deseo de la Iglesia de reflejar con su vida y con su modo de estar en el mundo a la misma Trinidad, comunión de vida y de amor. Pero además esa comunión tiene que reflejarse en una doble dimensión. Por un lado, se trata de hacer visible la unión del ser humano con Dios, que es la comunión vertical, y por otro, la comunión del ser humano entre sí, entre los diferentes seres humanos, o comunión horizontal. Esta última, la comunión horizontal, presupone siempre la vertical. Si no estamos fuertemente arraigados en Dios, será imposible tener unidad entre los seres humanos. Además, esa comunión horizontal tiene tres dimensiones. Es la de los creyentes entre sí, pero también el género humano, y más allá, la comunión con toda la creación. Algo difícil de conseguir, que no se alcanza por la vía de la sumisión y la aceptación ciega de quienes tienen autoridad en la Iglesia, sino por la escucha atenta entre pastores y fieles. La unidad no es uniformidad, es valorar la diversidad y es buscar la participación activa de todos. En palabras de San Juan Pablo II, buscar que todos los cristianos estén informados y también estén formados. Esa comunión tiene diversas dimensiones. Podemos hablar de que hay comunión de fe, pero también comunión sacramental, la Eucaristía, que es el centro de la comunión eclesial, comunión fraternal, en el respeto y la corresponsabilidad, comunión de bienes, compartiendo lo que somos, especialmente con los más pobres, y comunión jerárquica, que no solamente va de abajo a arriba, sino también de arriba a abajo, entre todos los miembros de la Iglesia, obispos, Papa, fieles, jerarquía, todos respetándonos y acogiéndonos. El segundo de los elementos del que hablábamos es el concepto de Iglesia como pueblo de Dios, que complementa esa idea de Iglesia como misterio más intimista, hablando de un elemento más sociológico. Así se pretende superar la idea de los dos géneros de cristianos que venía de atrás, como si hubiera unos cristianos de primera y otros de segunda. Hablar de pueblo de Dios nos mete en la dinámica de una comunidad de iguales, ese pueblo sacerdotal, todos seguidores de Jesucristo, todos convocados a ser santos, con una sola fe igual para todas las personas.
Han pasado 60 años prácticamente desde el Vaticano II y todavía sigue habiendo distinciones y ideas sobre diferentes categorías en el seno de la Iglesia. ¿A qué se debe eso? Quizá que nos hemos olvidado de distinguir entre lo que es sustantivo, la esencia de todo cristiano, como hijo de Dios convocado a edificar la Iglesia y a ser testigo del amor de Dios en el mundo, y lo que es relativo, que son los ministerios, muy necesarios, pero en su justo lugar. No olvidemos que cuando se absolutizan los ministerios, aparece el clericalismo, y entonces los laicos delegan y los clérigos relegan, y eso es muy peligroso en la Iglesia. Sigamos el ejemplo de San Agustín, que se dirigía a sus gentes de Hipona, diciendo que para vosotros soy obispo y con vosotros cristiano. Hablamos de comunidad, y este es el penúltimo aspecto que vamos a tratar, y tenemos que entender la gran diversidad que supone la Iglesia en cuanto a comunidad. Un elemento irrenunciable como es el de ser comunidad, porque es lo que nos legó Jesús, lo que vivieron los primeros cristianos, y lo que a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando ha habido reformas, se ha tratado de promover, en los últimos años también parece que ha recobrado una gran vitalidad, a pesar de que esta sociedad en la que vivimos sea tan individualista. El ser humano es social por naturaleza, y eso está claro, y eso nos lleva a esta reflexión. Además, la fe tiene una irrenunciable dimensión comunitaria junto a la personal. Además, ante tantas ofertas de valor como recibimos hoy en el mundo, si no apostamos por vivir la fe en comunidad, nos perdemos con toda esa diversidad. Y por último, siendo fieles a lo que nos transmite el Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas, no podemos renunciar a esa dimensión comunitaria, que no es fácil. Centrémonos en cómo nos inspira el libro de los Hechos de los Apóstoles en esos dos grandes sumarios que aparecen del ideal de comunidad cristiana. ¿Cuáles son los rasgos que ahí aparecen reflejados? Primero, esa comunidad celebra. Desde la celebración se hace comunidad y se expresa la comunidad. Segundo, esa comunidad reflexiona y se forma. Y eso es fundamental también. Unos cristianos formados y formados en común son auténticos testigos. De lo contrario, se diluyen. Y en tercer lugar, una comunidad que comparte los bienes y la vida. Así, la Eucaristía se convierte en una expresión de esa vida compartida, de esos bienes que alimentan a todos y que no se olvidan de nadie. Pero, sin embargo, vemos como siempre aparecen los conflictos cuando nos dejamos llevar por nuestra realidad humana y por tanto frágil. Hay en la Iglesia diversas sensibilidades, diversos modos de vivir la fe, en las parroquias, en los movimientos eclesiales. A veces la relación entre la vida religiosa y la diócesis no es sencilla, y se habla de buscar el camino para crear una comunidad de comunidades, difícil también, compleja. ¿Cómo conseguir ser comunidad en la diversidad? Proponemos 4 pistas que nos pueden ayudar a ello. Primero, saber que el ser comunidad es un don de Dios. Lo nuestro es estar en camino en nuestra fragilidad y confiar en que Él nos va encauzando hacia esa comunión. Segundo, tener una gran capacidad de diálogo. Y eso significa ser humildes, ser honestos y asumir que no tengo yo todas las claves de la verdad, sino que también el hermano que es diferente a mí, que hace las cosas de un modo distinto y piensa de otra manera, puede estar cerca de Dios y en ocasiones incluso más que yo. Tercero, desde el respeto, asumiendo la grandeza de la diversidad, sabiendo que a veces la uniformidad se puede convertir en lo más cómodo, que todos seamos iguales, hacer una parroquia, por ejemplo, en la que todos vayan por este camino. Pero eso que es cómodo es indeseable. Aprovechemos la diversidad. Y por último, sabiendo que cuando haya grandes diferencias, siempre podemos buscar puntos de convergencia, espacios para trabajar en común, respetando aquello que nos separe. Vamos al último apartado de nuestra reflexión. Buscamos caminar hacia una iglesia de futuro. Son tiempos complejos los que vivimos, ni más ni menos que otros a lo largo de la historia. El descenso en el número
de cristianos, de personas que se acercan por la Iglesia y participan en nuestras celebraciones, de bautizados, la escasez de vocaciones específicas a la vida religiosa o sacerdotal, ha generado desconcierto de muchos cristianos, cuando no un claro desánimo. Además, vivimos cierta hostilidad hacia lo religioso y en particular hacia la Iglesia católica, algo que no es nada nuevo, que se ha dado muchas veces a lo largo de la historia. A los primeros cristianos los acusaban de ser pobre gente, ignorante, pretenciosa, de ser malos ciudadanos porque no seguían las tradiciones del imperio, o de defender doctrinas totalmente irracionales. Pero ellos fueron abriéndose camino. ¿Por qué? Porque tenían un claro convencimiento de la vivencia de su fe, porque eran coherentes, y eso es fundamental, y porque confiaban en la acción del Espíritu, que no estaban solos, que era el Espíritu el que actuaba por ellos. Por eso siguieron adelante. Y nosotros podemos hacerlo también. 10 pistas, un decálogo de cosas que nos pueden ayudar a creer en el futuro de la Iglesia. Primero, una Iglesia humilde. La arrogancia es muy peligrosa. Hay que estar presentes en el mundo, pero de forma respetuosa, sin querer dar respuesta a todo lo que pasa en el mundo. Hay cosas que tienen su independencia y ámbitos en los que no nos podemos meter. Lo nuestro es ser fermento en la masa y con humildad seguir ahí. Segundo, una Iglesia crítica y liberadora, que firmemente, pero con respeto, denuncie aquello que va contra la dignidad del ser humano y proponga caminos auténticos hacia el reino de Dios, fieles siempre a Jesucristo, a su vida, muerte y resurrección. Tercero, una Iglesia pobre y de los pobres, que se aleje lo más posible del afán de tener y que opte decididamente por los más necesitados de la tierra. La Iglesia se hace más creíble cuando presenta realmente un servicio humilde a los pobres en el mundo. Cuarto, una Iglesia coherente y creíble, que tenga autoridad, y la autoridad no viene de la búsqueda del poder ni de las influencias, sino como Jesús, que hablaba a la gente y ésta se asombraba porque lo hacía con autoridad, porque es coherente. La coherencia es lo único que nos hace creíbles y, por tanto, podemos ganarnos la autoridad cuando mostremos al mundo que lo que hacemos y lo que vivimos van en sintonía. Quinto, una Iglesia mística, como decía Karl Rahner. O somos místicos o no seremos cristianos. Hay que arraigar bien nuestra fe en una profunda experiencia de encuentro con Dios y buscar cada día no alejarnos de la tierra, sino arraigarnos bien en nuestro fundamento, que es esa experiencia del Dios comunión, del Dios Trinidad. Sexto, una Iglesia comunitaria. Siendo minoritarios, el apostar por las pequeñas comunidades cristianas en las que nos apoyemos unos en otros resulta esencial, y porque además está en nuestras raíces. Valoremos la fe vivida en esas pequeñas comunidades, a ejemplo de los primeros cristianos. Séptimo, una Iglesia de laicos adultos, que quienes son los principales agentes de la vida de la Iglesia sean reconocidos, y no como delegación o porque ahora hay escasez de ministros. Al contrario, hay que valorar a los laicos por justicia, porque todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Y dentro de esto, valorar especialmente el papel de la mujer en la Iglesia como un papel esencial y que tiene que ocupar un lugar también preeminente. Octavo, una Iglesia cercana. A veces empleamos lenguajes que nadie entiende y hablamos de cosas que no interesan a nadie. Salgamos de esas palabras huecas y busquemos espacios y lenguajes de acercamiento a nuestro mundo de hoy, donde nos podamos hacer significativos. Noveno, una Iglesia positiva. De nada sirve ser pesimistas y de nada sirve ir frente a nada, con búsquedas de separarnos del mundo. Somos portadores de una esperanza, fruto de la fe en el resucitado, y así tenemos que vivir nuestra fe. Y por último, una Iglesia descentrada. Ni la Iglesia ni ninguno de sus miembros es centro de nada. El ser autorreferenciales nos hace perdernos. Todos somos servidores del reino. Ciertamente necesitamos líderes, ministros que promuevan la comunión, pero sabiendo que uno solo es el Señor Jesucristo y una sola es la causa, la del reino de Dios.